Y para finalizar el plenario, lo esperado, nuestro compañero Carlos Tomada. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, todavía conmovido por la lectura de este documento que quiero celebrar. Vayan mis primeras palabras para agradecer a la CGT de San Lorenzo y a todas las organizaciones hermanas presentes por este magnífico encuentro, no solo por su cantidad y calidad, sino por su enorme simbolismo. Y quiero destacar en particular algo que acabo de escuchar sobre la idea de reproducir estos plenarios a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. ¿Cuán distinta sería la historia del movimiento obrero en estos momentos si estas reuniones fueran más habituales, más presentes, más permanentes? Qué rápido avanzaría el proceso unitario, como bien dijeron todos los que hablaron, si nos hubiéramos acostumbrado a caminar todos más juntos todo el tiempo. Así que mi reconocimiento por esa decisión que han tomado. Y en segundo lugar, pero no menos importante, quiero expresar, antes de compartir algunas reflexiones, mi solidaridad con todos los que luchan, mi solidaridad con todos los que defienden los puestos de trabajo, con todos los trabajadores, comisiones internas, sindicatos, abogados, jueces, que realmente tienen claro el rol que están cumpliendo, que no se dejan empujar ni por declaraciones de mafias, ni por agravios, ni por represión. Lo digo sabiendo que en la zona, en zonas aledañas, en todo el país, y esto no es debidamente recogido por los medios, en todo el país hay una ofensiva muy grande sobre el trabajo y los trabajadores, pero que también frente a esa ofensiva hay una enorme respuesta, una gran respuesta, una respuesta que no se esperaban por parte de los cuerpos de delegados, de las comisiones internas, de los sindicatos que se ponen al frente de esta resistencia. Vaya entonces, reitero, mi solidaridad, porque no quiero olvidarme de ellos, porque sé que para ellos es todo esto que hacemos permanentemente. Sobre todo en tiempos donde una fuerte ofensiva antisindical desde todos los medios, inclusive de algunos que deberían tener un poco más claro el rol que cumple el sindicalismo en la Argentina. Deberían tener más claro que este gobierno ha llegado fundamentalmente y exclusivamente para modificar la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina. Para modificarla de raíz, no para modificarla más o menos, no para hacer una administración de las relaciones laborales, de ninguna manera. Ha venido, por empezar, a volver a subordinar la política de ingresos a cualquier otra política. Acá ha vuelto a ser fundamental los equilibrios macroeconómicos, cambiarios, fiscales, a costa de la política de ingresos. A volver a subordinar al salario, al empleo y a la seguridad social a esas variables macroeconómicas, con la excusa de que necesitamos generar un ambiente favorable para las inversiones. Lo único que están haciendo es modificar la participación del salario en el Producto Bruto Interno de la Argentina. No toleraron que el salario representara el 52% del Producto Bruto.
era intolerable, porque eso achicaba márgenes de ganancias. Y eso no lo iban a permitir. Como no iban a permitir que en la Argentina se instalara en la conciencia colectiva las políticas de memoria, verdad y justicia, la necesidad imperiosa de la unión de los pueblos de Latinoamérica, como no iban a permitir que otra vez estuviera en discusión en la Argentina la cuestión de la igualdad. Acá se dijo, es la igualdad un objetivo que ha sido permanente en el movimiento nacional y popular. Y eso también no lo iban a permitir. ¿Y qué significa que no lo iban a permitir? Tienen claro, compañeros y compañeras, tienen claro que en la Argentina, para modificar el sistema económico, político y social, tienen que derrotar a los sindicatos. No hay forma en nuestro país de volver al pasado, de llevar a la Argentina al centenario, si no es al centenario, no al bicentenario, al centenario, si no es debilitando, cooptando, fragmentando, reprimiendo al movimiento obrero argentino. Y esa es la responsabilidad enorme que tiene desde el dirigente sindical más importante hasta el último de los delegados. Y por eso, lo menos que uno puede hacer es estar al lado, acompañando, compartiendo, discutiendo, debatiendo. Ese es un tiempo de estas reuniones. Son enormemente valiosas. Yo se lo quiero decir a todos los compañeros que han venido de sus lugares, que han dejado por ahí su trabajo o su familia y están acá. Compañeros, esta es una etapa donde estos encuentros, donde se renueva la solidaridad, donde se aumenta la información, donde se comparten debates, son tremendamente importantes para la pelea que se está dando. Porque para enfrentar, como vamos a tener que enfrentar al gobierno que mayor poder ha acumulado en democracia, a un gobierno que cuenta con el respaldo absoluto del capital concentrado, de los medios, de parte de la justicia, de las embajadas, vamos a tener que sumar mucha fuerza. La unidad no va a ser solamente algo declamado, va a ser algo imprescindible, algo que vamos a tener, como lo están haciendo ustedes, un verdadero ejemplo, que me encargaré de contar por todos lados, como en lo que están haciendo ustedes, para que esa unidad sea una unidad amplia, generosa, pero también clara en las convicciones. Porque el documento que ustedes han hecho es un documento que enorgullece a la clase trabajadora, porque asume compromisos claros, porque no hay medias tintas, porque el movimiento obrero argentino, como el peronismo, para quienes venimos del peronismo, frente a un gobierno neoliberal, tiene una sola postura posible, que es resistir y oponerse. No tiene otra posibilidad. Ya nos equivocamos una vez, llamémoslo equivocación. Pero no podemos otra vez. Por eso también tienen sentido estas reuniones. No vaya a ser que perdamos la memoria. Y no estoy hablando de la memoria de los 12 años. Estoy hablando de la memoria de que en nuestro país se eligió un presidente con el 52% de los votos, un presidente cuyas políticas habían llevado la desocupación al 16%. Se eligió presidente a alguien que había llevado la desocupación al 12%. Y lo votamos mayoritariamente. El votamos, lo digo generosamente, pero no me hago cargo. Pero, ¿se entiende?
No nos puede volver a pasar. No podemos mirar la reforma laboral brasilera y decir, pobrecitos los brasileros, lo que le está pasando. No, no. Primero porque hay un principio del sentido común popular que dice, cuando las barbas de tu vecino ves afeitar, pon las tuyas a remojar. Pero además, porque ahí hay un ejemplo claro de lo que la verdad está queriendo este gobierno, que es transformar definitivamente la relación de fuerzas y volver a una injusta distribución del ingreso. Para este gobierno, lo que llaman bajar el costo laboral, que quiere decir bajar el salario y disminuir derechos de los trabajadores, es un objetivo, es la tarea para la que están, no una circunstancia casual o un efecto no deseado. La desocupación es para disciplinar, la baja de salarios es para debilitar el sindicato, la flexibilidad es también para debilitar el sindicato y de esa manera avanzar sobre la caída de los salarios. La reforma laboral brasilera, compañeros, es brutal. Primera enseñanza, demuestra cómo un gobierno que tiene solamente el 5% de apoyo popular, el 5%, puede dictar y lograr aprobar una reforma laboral porque tiene el apoyo irrestricto de todos los poderes. Primera enseñanza, hay que acumular mucho para confrontar en ese terreno. Pero además, la reforma laboral en Brasil lleva a Brasil al siglo XIX, no al centenario, al siglo XIX, porque en Brasil en el siglo XIX había esclavos. Por eso digo el siglo XIX. Y ataca una serie de derechos, vinculados con la jornada de trabajo, vinculados con las vacaciones, en fin, con la salud y la seguridad. Pero hay algo que es el corazón de esta reforma, compañeros. Es el corazón de la reforma, que es cuando establece que un grupo de trabajadores, no un sindicato, no una comisión interna, no un grupo de delegados, un grupo de trabajadores puede reunirse para negociar con el empleador y con él negociar salarios y condiciones de trabajo por debajo de la Ley General del Trabajo de Brasil. ¿Saben lo que significa esto? Solamente esto significa que van por el fin del derecho del trabajo, por el fin de los sindicatos y por el fin de los trabajadores en relación de dependencia. Porque además, para completar este cuadro, se permite que haya trabajadores en un establecimiento, en una empresa, que facturen. Sabemos que en la Argentina eso ocurre, y vaya si ocurre, pero acá es fraude. Acá está prohibido por la ley. En Brasil, a partir de ahora, es legal. Esto quiere decir que la precarización a la que van los trabajadores brasileños es absoluta. Porque eso significa pérdida de derechos, pérdida de protección social, pérdida de protección sindical. Entonces, veamos la profundidad que tiene esta reforma. Claro, al principio se dejaron llevar por el entusiasmo. El gobierno, funcionarios, dirigentes empresarios, y dijeron, qué buena, porque en el fondo es lo que quieren. Pero se asustaron, porque empezaron a ver una serie de declaraciones advirtiendo que eso acá no iba a pasar. Entonces ahora dicen que no, que acá no va a haber una reforma laboral tan importante porque no es necesaria. Como dijo un compañero recién, creo que fue el compañero de Estado, no les crean nada. No les crean nada porque ellos vienen por todo. Y hagamos una prueba.
Repasemos las declaraciones del presidente de la Nación y del ministro de Trabajo y de otros ministros, y van a ver que desde el principio de este gobierno han atacado a los sindicatos, han atacado a la convención colectiva por actividad, han atacado a la justicia laboral, han atacado el derecho de huelga, han atacado el ausentismo y la conflictividad, echándole la culpa a los trabajadores de lo que es responsabilidad de los empleadores. Esto es lo que ellos quieren. Y no lo quieren livianamente, no lo quieren solamente porque son empresarios, sino porque quieren modificar absolutamente la relación de fuerzas. Quieren que el capital mande sobre el trabajo. Quieren que los que manden sean los que mandaron siempre y que a nadie se le ocurra nunca más discutirle el poder a los poderosos. Que fue lo que pasó durante 12 años. Aprendieron. Y por eso su principal víctima, al que van dirigidos todos sus esfuerzos, y no precisamente de buena voluntad, como dice el documento de ustedes, es al trabajo, a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Es en defensa de eso que hoy tenemos que reflexionar, porque está claro que ellos ahora han frenado, después de un año como el 2016, donde todos los trabajadores de la Argentina perdieron un mes de sueldo. En cualquier actividad que hayan estado, la caída del salario en relación a la inflación es equivalente a haber ganado un mes de sueldo. Compañeros, trabajaron 12 meses y cobraron 11 en el 2016. Lo que tanto le costó, tanto esfuerzo le costó al pueblo argentino para volver a una desocupación de un dígito ya otra vez, en un año y medio han vuelto a ponerla en dos dígitos en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que ahora van a moderar o han moderado este año algunas de las ideas que tenían y algunas de las políticas que estaban implementando. Pero ¿saben por qué las moderaron? Porque yo lo que menos quiero que quede de esta reunión es un espíritu pesimista. Sí, un espíritu crítico, sí, un espíritu de alerta, pero también el optimismo, como ya también se dijo, que es la lucha de los trabajadores, la que consecuentemente se viene dando, la que ha parado muchas de las cosas. ¿O ustedes creen que si no hubiera habido el marzo de este año con las movilizaciones del movimiento obrero, de los movimientos sociales, en contra del 2x1, el día del 24 de marzo, el ni una menos, este gobierno hubiera parado con los tarifazos, como ya los tenía programados? No. No, paró como consecuencia de ese estado de movilización popular, porque sabían que así ni llegaban a octubre. Y esto tiene que ser también el mensaje de optimismo que nosotros tenemos que transmitir a los compañeros. Claro que las elecciones es una herramienta fundamental. Por supuesto que nosotros necesitamos a lo largo y a lo ancho del país que votemos claramente por quienes confrontan con este modelo. Los que confrontan claramente con este modelo, que no vengan a inventar actitudes opositoras durante el proceso electoral. Ya de mentiras del proceso electoral nos alcanzaron con las de Macri en el 2015. Acá de lo que se trata es de llevar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, gente, compañeros y compañeras que estén dispuestos a dar la pelea, dispuestos a levantar la mano en contra de cualquiera de los proyectos
que seguramente tienen preparados. Porque yo me pregunto, ¿por qué no estamos discutiendo en campaña, que se supone que es el momento donde se dan a conocer los proyectos, el proyecto de reforma laboral que tiene el gobierno, el proyecto de reforma tributaria que tiene el gobierno, el proyecto de reforma jubilatoria que tiene el gobierno? Lo anuncian, cada tanto hablan, se esconden, lo tiran de nuevo. ¿Por qué no lo ponemos a difusión en el periodo electoral? Estaría bueno. Podríamos opinar todos y saber entonces con nuestro voto qué votamos. A los diputados que van a defender qué. Nosotros no tenemos duda. Ellos vienen por todo. Y vienen por la reforma laboral. Y vienen por la reforma previsional. Y vienen por una reforma tributaria que nadie se engañe. No va a ser a favor de los trabajadores. Va a ser otra vez a favor de los que más tienen. Porque siempre ha sido igual. Porque para ellos también existe un vamos a volver. Porque ellos decían que teníamos que volver al mundo. Y ahora sabemos lo que quiere decir volver al mundo. Volver al mundo es al desempleo, a la precarización, a la baja de salarios, a la represión. Eso para ellos es volver al mundo. Para nosotros, volver deberá significar la capacidad de enfrentar a estos poderes, la capacidad de recuperar los derechos que hemos conseguido durante tantos años y que, como muy bien dijo un compañero, no se le deben a nadie. Se consiguió a través de la lucha, de la resistencia, de la militancia, en contextos que serán más favorables o menos favorables. Tenemos que volver a la época de los gobiernos populares. Porque solamente los gobiernos populares son los que van a garantizar la negociación colectiva, los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados y pensionados. No van a ser otros gobiernos. Porque no está en su ideología. A ellos, como pasa ahora en tantas oportunidades, cerrar una fábrica es una necesidad de la economía. No un problema de 40 o 400 trabajadores. La variable individual y colectiva de los trabajadores no existe para ellos. Son un número o una molestia. Como dijo el presidente de la Mercedes-Benz, ¿no? Solo aumentamos el costo laboral. Tenemos un trabajador con 30 años en la empresa y tenemos que pagarle un 1% por año. Te cuesta 40% más que uno nuevo por antigüedad. Eso no es justo. Gana más porque calentó más tiempo la silla. Eso es lo que dice el presidente de Mercedes, pero no está solo. Porque ahí lo puteamos, le decimos que es alemán, que no. Hay argentinos, como el actual presidente del Banco Nación, que dijo, los empleados, refiriéndose a los convenios colectivos de trabajo, diciendo, por culpa de los convenios colectivos, los empleados cobran más por dormir que por trabajar. Esa es la idea que remata el inefable ministro de Trabajo diciendo los trabajadores van a tener que ceder privilegios. Como si fueran los trabajadores los que tienen los privilegios y no los que hoy gobiernan, que vienen de un mundo de privilegiados. Curiosa manera de definir los privilegios. Así que, compañeros, yo con esto he querido aportar algunos elementos más de los muchos que
escuchado en la intervención previa de todos los compañeros, que por supuesto me llevo, pero me gustó la idea porque es muy pertinente de no les crean. No les crean nada, porque ellos mienten, porque ellos además necesitan mentir. Están ahora queriendo mostrar un escenario que parece que vuelve a crecer la economía, que vuelve a generarse empleo, que vuelve a subir el salario. Compañeros, ni el leve crecimiento económico que ha habido siquiera les permite llegar a los niveles de actividad económica del 2015. Ni siquiera llegan a los niveles del 2015 después de 2 años. La recuperación del salario de la que ellos hablan es después de la pérdida brutal de salario del 2016. No una recuperación de salarios por encima de la de noviembre del 2015. Y el empleo que se ha creado, ¿quieren saber cómo es el empleo que se ha creado? El 68% son monotributistas. El 25% es empleo público. ¿Se acuerdan que ellos denostaban el empleo público, estigmatizaban a los trabajadores públicos? Les parecía fantástico despedirlos. Los llamaban grasa militante. Lo único que hicieron fue cambiar a ellos, a los que estaban, para poner gente propia. Solamente. Y luego crear empleo precario. Está aumentando la precarización. No estamos creando empleo registrado en la actividad privada. Cero. Guarda cómo manejan los números estos tipos. Por suerte ustedes tienen la realidad concreta. Ustedes la ven todos los días. No necesitan que nadie se las cuente. Pero cuidado con esto. Y solamente para terminar, compañeros, compañeras, no puedo prescindir ni de mi pertenencia ni del proceso electoral. Quiero decir que estamos profundamente orgullosos de que Cristina Fernández de Kirchner haya tomado la decisión de ir a competir, a disputar este proceso electoral en defensa de los intereses nacionales y populares Estamos convencidos que empezamos un camino, pero quiero decirle, antes no sabíamos por qué íbamos a volver. Ahora sí sabemos por qué vamos a volver. Vamos a volver para recuperar lo que perdamos. Vamos a volver para parar a esta manga de hijos de puta que quieren arrasar con todo lo que construimos, todos nosotros, con mucho esfuerzo. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos. Mucha fuerza. Son un ejemplo. Un ejemplo. Gracias.